Hola aprendices, en los siguientes videos vamos a seguir profundizando en el tema de la metodología de la investigación. Ya hemos venido adoptando conceptos como el tipo de estudio, el objeto de estudio, la población y la muestra, pero existe un paso muy importante que hay entre pasar de la población a la muestra. En los siguientes videos vamos a aprender cómo realizar este importante paso. Recordemos que una vez nosotros hemos definido el planteamiento del diagnóstico o del proyecto de investigación, en este caso haber diseñado ya el problema, los objetivos, el alcance, la justificación, sea del proyecto o el diagnóstico, que eso se plasma en un documento como tal. Entonces lo que vamos a diseñar es la metodología que define cómo se va a realizar esa investigación o ese diagnóstico. Hemos dicho que lo primero que se debe identificar es el objeto de estudio. El objeto de estudio que puede ser, por ejemplo, un computador, una máquina, una herramienta. También puede ser, por ejemplo, una empresa, una entidad, una alcaldía, un colegio. También podemos basarnos en que el objeto a investigar como tal sea un grupo de trabajo, ¿sí? Un grupo de personas, una familia, un grupo de trabajo de una empresa, un área, un departamento. O también nos hemos basado en que el objeto de estudio puede ser individuos, como por ejemplo las mujeres, o bueno, determinado individuo que requiramos para cierta investigación. Una vez definido el objeto de estudio, entonces hemos dicho que vamos a establecer cuál es la población como la cantidad que existen de esos ejemplares. Por ejemplo, en el caso de los computadores, la población sería la cantidad total de computadores que existan en nuestra área de estudio. Si son, por ejemplo, empresas, entonces serían todas las empresas a las cuales nosotros requerimos para hacer un estudio. Supongamos que me voy a enfocar en farmacias, entonces mi población sería la cantidad de farmacias que existan en determinada región. O por el contrario, si son, por ejemplo, grupos de trabajo, entonces, o familias, entonces mi población va a ser el total de familias o la cantidad total de grupos de trabajo que existan en determinada empresa. Y si son individuos, entonces, por ejemplo, si son mujeres, entonces deben ser toda la cantidad de mujeres que existan que cumplan cierta característica que yo requiera para mi investigación. Supongamos que yo voy a investigar algo sobre mujeres que sean mayores de edad. Entonces mi población va a ser la cantidad de mujeres mayores de edad y supongamos que estoy enfocado al municipio de Santa Fe de Antioquia. Entonces la cantidad de mujeres que existan en Santa Fe de Antioquia y mayores de edad corresponden a mi población. Una vez yo determiné la población, entonces se debe establecer la muestra. Que la muestra hemos dicho que es una pequeña parte de lo que denominamos como población. Por ejemplo, de los computadores, entonces yo escogería una cantidad específica de computadores. Si son empresas, entonces supongamos las farmacias, entonces escogería determinada cantidad de farmacias para investigar. Si son grupos de trabajo, familia, lo mismo. Y si son mujeres, individuos, entonces yo haría una selección específica de algunas mujeres a las cuales le voy a aplicar una encuesta, por ejemplo, ¿cierto? Nos podemos encontrar con que la población sea 400 computadores. Si son empresas, entonces supongamos que vayan a haber 850 farmacias en determinada región. O por ejemplo pueden ser también 6 grupos de trabajo o 6 familias a las cuales yo quiero realizar una investigación. O supongamos que si son mujeres, entonces exista una cantidad de 785 mujeres a investigar. Entonces, como vemos acá, si son 400 computadores, yo debo elegir una cantidad específica de tal manera que me sea menos costoso y menos dispendioso
elaborar mi investigación. Hacer la investigación directamente con los 400 computadores puede ser tedioso. Entonces ahí es donde entra en juego la muestra. Yo escojo una muestra representativa, un grupo, una cantidad de computadores, de tal forma que logre determinar qué puede estar pasando con todos estos 400 computadores sin tener que estar investigándolos todos, sino un grupo, supongamos 150, 200 computadores, de tal forma que yo lo que encuentre en este grupo pueda determinarlo para esta cantidad. Lo mismo con las empresas. Sería muy costoso hacer una investigación, supongamos, entrevistando a 850 empresarios o dueños de empresas, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo lo que hago es escoger un pequeño grupo, de tal forma que cuando yo haga un estudio a este grupo específico, yo pueda extrapolar o definir mis resultados basándome para estas 850. No siempre vamos a necesitar o a requerir el uso de una muestra, sobre todo cuando las poblaciones son pequeñas o fáciles de alcanzar. Aquí lo hice de forma intencional. Si mi muestra, por ejemplo, apenas son 6 grupos de trabajo que existan en la empresa, yo no voy a requerir hacer una muestra. Por ende, aquí puse intencionalmente que los mismos 6 grupos de trabajo van a ser mi muestra. Entonces, en este caso, recuerden que estamos recurriendo a la técnica de un censo, ¿sí? Porque es a toda la población a la que yo voy a aplicar un instrumento. En este caso, recordemos, cuando son poblaciones pequeñas o fáciles de alcanzar, es cuando yo no requiero hacer de una muestra, porque me es fácil hacer la investigación directamente con los 6 grupos que existen actualmente. También el caso de, supongamos, voy a investigar al grupo de las mujeres y si no tengo tiempo, no tengo los recursos, no tengo forma de lograr alcanzar a las 785 personas, en este caso a las mujeres, entonces por eso yo hago una pequeña muestra de tal forma de que lo que yo le pregunte a este grupo de mujeres yo lo pueda determinar para todo el grupo de mujeres que hace parte de mi población. Ahora bien, hacer un traspaso desde la población y la muestra tiene un pequeño procedimiento que lo vamos a determinar o lo vamos a denominar como muestreo. Hacer el paso desde la población a la muestra no es tan sencillo. Como dije anteriormente, este paso como tal se denomina el muestreo. Entonces nos van a surgir dos pequeñas preguntas. Primero, ¿cuántos de esta cantidad que hace parte de mi población, a cuántos realmente yo debo hacerles las preguntas de tal forma de que sea representativa? ¿Sí? No puede ser un número, digámoslo, aleatorio, un número que yo diga, bueno, un más o menos, no. Hay unos procedimientos matemáticos ya establecidos de tal forma de que me determinen si yo tengo una población, por ejemplo, de 850 empresas, entonces una fórmula me va a determinar la cantidad de empresas que yo debo tomar para que esa muestra sea representativa. La otra pregunta que nos va a surgir es ¿cuáles? Porque si supongamos que el cuántos de esta población de 850 empresas resulta que de un número, supongamos, de 250, ¿cierto? Entonces la otra pregunta sería, ¿a cuáles de todas estas 850, a cuáles 250 le voy a hacer las preguntas? Eso es lo que vamos a ver en los siguientes videos. Entonces recordemos que hacer el traspaso de población a muestra requiere de un procedimiento que se denomina el muestreo y nos va a responder prácticamente dos preguntas: cuántos, o sea, la cantidad de la muestra, el tamaño de la muestra, y cuáles, que es la forma como vamos a seleccionar a estas personas de la población. Muy bien, aquí hemos visto entonces la importancia que tiene la muestra a la hora de hacer un estudio o un diagnóstico.
Recordemos, cuando tenemos unas poblaciones muy grandes, es muy importante que recurramos a la muestra por tema de costo, tiempo y a veces que no logramos alcanzar llegar a toda la población. Es muy importante que aprendamos la forma de cómo se determina la cantidad de la muestra y también cómo se deben seleccionar cada uno de los elementos de la población. Para eso vamos a ver los siguientes videos.